La derivada se puede definir como el resultado de un límite, el cual representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Esta igual permite calcular la velocidad en un punto exacto de una función. La derivada por definición se obtiene como límite del incremento de la variable independiente cuando tiende a cero, del incremento de la función entre el incremento de la variable independiente, donde tenemos que el incremento de la función es igual a f de x más el incremento de la variable independiente, y esto menos f de x. Igualmente tenemos que el incremento de la variable independiente se representa con la letra h. Una forma más simple que la aplicación de la definición para calcular la derivada de una función real de variable real es mediante el uso de teoremas, los cuales se obtienen a partir de la definición. La derivada de una constante es cero, la derivada de x es 1, la derivada de una constante por x es la constante, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Si f de x y g de x son dos funciones reales de variable real continuas, de tal manera que la derivada de f de x más menos g de x es igual a la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. Algunos de los teoremas para el cálculo de derivadas son la derivada de un producto, el cual es la derivada de u por v es igual a u por la derivada de v más la derivada de u por v. La derivada de un cociente. La derivada de u sobre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado, en donde v debe ser diferente de cero. La derivada de una función elevada a una potencia. La derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Derivada de una constante por una función. La derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x, donde x es una constante. Para obtener las derivadas de las funciones trigonométricas se pueden aplicar los siguientes teoremas. La derivada de seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u. La derivada de coseno de u es igual a menos seno de u por la derivada de u. La derivada de tangente de u es igual a secante cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de secante de u es igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. La derivada de cosecante de u es igual a menos cosecante de u por cotangente de u por la derivada de u. La regla de la cadena es una fórmula explícita de la derivada de una función compuesta por dos funciones derivables, teniendo una variable y que depende de u, y si ésta depende a la variable x, entonces la razón de cambio de y respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u por la derivada de u respecto a x. Ahora vamos a aplicar los conceptos anteriores a un ejercicio. En este caso tenemos y igual a raíz de secante de coseno de cotangente del argumento 3x al cuadrado más 10x, todo este argumento elevado a la raíz cuarta. Para comenzar, quiero decir que utilizaremos la regla de la cadena, donde ocuparemos primero una variable, en este caso m, para definir al argumento que se encuentra más adentrado, por así decirlo. En este caso tenemos 3x al cuadrado más 10x, esto elevado a la raíz cuarta. Para obtener la derivada de este argumento ocuparemos una fórmula o un teorema de derivada, el cual nos dice que la derivada de x de u elevado a una raíz n es igual a la derivada de u sobre n por la derivada de u elevado a la n menos 1, y esto en una raíz de n, que aplicándolo al ejercicio quedaría como 6x más 10, que sería la derivada de lo que está dentro de la raíz, sobre 4 por 3x al cuadrado más 10x, esto elevado al cubo, y esto a su vez en una raíz cuarta, lo que es equivalente a 6x más 10 sobre 4 por
3x al cuadrado más 10x y esto último elevado a la 3/4. Para continuar, ocuparemos más variables, en este caso y, para definir a la cotangente de m, que obteniendo su derivada sería menos cosecante cuadrada de m. Después la variable c, donde tendríamos coseno de i, que su derivada sería menos seno de i. Todo esto utilizando los teoremas de las funciones trigonométricas de sus derivadas. Posteriormente tendríamos h, que es igual a secante de c, que su derivada sería secante de c por tangente de c. Y por último tendríamos a y, que sería igual a la raíz de h, donde tenemos que su derivada sería 1 sobre 2 veces raíz de h. Para comprobar la regla de la cadena tenemos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a la derivada de la variable m sobre la derivada de x. Esto multiplicado por la derivada de y, que depende de la derivada de m, por la derivada de c, que depende de la derivada de y, por la derivada de h, que depende por la derivada de c, y por la derivada de y, que depende de la derivada de h. Al final tendríamos varios términos que se cancelarían, por así decirlo, y finalmente nos quedaría que la derivada de y está sobre la derivada de x. Finalmente solo nos quedaría multiplicar las derivadas obtenidas anteriormente con la regla de la cadena de sus variables que sacamos, y nos quedaría la primera derivada que obtuvimos de m por la derivada de i, que en este caso, si se dan cuenta, ya reemplazamos cada variable por el valor original. Es lo único que se hace ya a la hora de sustituir ya en los resultados finales. Ya después multiplicaríamos por la derivada de c, de la variable c, y posteriormente por la derivada de la variable h, y finalmente por la derivada de la variable y, que ya obteniendo el resultado final, que es lo que está en rojo, tendríamos a 3x más 5 que multiplica a cosecante cuadrada del argumento por seno de cotangente del argumento por secante coseno cotangente del argumento por tangente de coseno de cotangente del argumento, y a su vez todo esto dividido entre 4, que multiplica a la raíz cuarta de 3x al cuadrado más 10x, esto elevado al cubo, y esto multiplicado a su vez por la raíz de secante de coseno de cotangente del argumento, que ya se habló anteriormente. Y esto sería todo. Gracias.